Soy tutora 2 de base de datos y bueno, vamos a grabar una clase correspondiente al tema normalización. Asegurarnos de que esté grabando, ok. Vamos a ir a compartir, así empiezo a compartir el contenido. Bien. Bueno, el contenido previsto para esta semana es este apunte: diseño estructurado y normalización de base de datos. Un recorrido, digamos, que va a tener el apunte, los fundamentos del diseño de base de datos, las fases del diseño, el proceso de normalización propiamente dicho y las aplicaciones prácticas. ¿Por qué es fundamental un buen diseño de base de datos? Para la prevención de errores. Las bases de datos bien diseñadas minimizan las anomalías e inconsistencias. ¿A qué nos referimos con inconsistencia? Por ejemplo, a un dato que es almacenado en más de un lugar y en un lugar figura de una manera y en otro lugar figura de otra manera. Vamos a suponer que almacenamos el apellido de un cliente y en un lugar este apellido aparece con acento y en otro lugar aparece sin acento. Esto generaría inconsistencias, ¿sí? Los datos redundantes o los datos que aparecen en más de un lugar puede favorecer a que haya inconsistencias. Bueno, esto nos permite una optimización del rendimiento, un buen diseño de una base de datos, nos permite hacer consultas y que se ejecuten adecuadamente y reducen la velocidad, ¿sí? De ejecución de esas consultas. Y escalabilidad, una base de datos sólida facilita la expansión, o sea, facilita que la base de datos crezca. Bueno, vamos a desarrollar este punto en la diapositiva siguiente, que es las metodologías del diseño, el modelo entidad-relación. Podemos distinguir que hay distintas fases en el diseño de base de datos. Una fase que corresponde al diseño conceptual, otra fase que corresponde al diseño lógico y otra parte que corresponde al diseño físico. En el diseño conceptual nos centramos en el diagrama entidad-relación, donde identificamos las entidades, que son los elementos de interés dentro de nuestro sistema, identificamos los atributos, que son las características de esas entidades, y las relaciones entre las distintas entidades. Estas relaciones incluso podrían ser de una entidad consigo misma, ¿sí? O sea, una entidad puede relacionarse consigo misma. Un caso, por ejemplo, pueden ser que empleados, la relación sería empleados supervisan empleados. Un empleado puede supervisar un número determinado de empleados y a su vez puede ser supervisado por otro empleado. Bueno, cuando hablamos de relaciones, hablamos de un grado que tiene que ver con la cantidad de entidades que intervienen en la relación y hablamos de una cardinalidad. La cardinalidad hace referencia, por ejemplo, si la entidad A se relaciona con la entidad B y nos posicionamos sobre la entidad A y preguntamos, una determinada entidad dentro del conjunto de entidades A, ¿con cuántas entidades de B puede relacionarse? Y una entidad B dentro del conjunto de entidades B, ¿con cuántas entidades de A puede relacionarse? Entonces esto determina que la cardinalidad de la relación sea de 1 a n, de n a 1, de 1 a 1 o de n a n o de n a m. ¿Sí? Bueno, después en una segunda instancia tenemos la parte del diseño lógico, donde ya diagramamos las tablas con sus correspondientes campos clave, ¿sí? Con sus correspondientes claves foráneas, ¿sí? Que recordamos el concepto de clave foránea, es un atributo o conjunto de atributos que en otra tabla son parte de la clave principal, forman la clave principal, ¿sí? Bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay determinados tipos de cardinalidades en el diagrama entidad de relación que cuando los vamos a pasar
al modelo relacional, necesitamos de una tabla intermedia que nos permita plasmar esta relación. Las relaciones NAM requieren de una tabla intermedia que conste de la clave principal de la primera tabla y de la clave principal de la segunda tabla. Esto nos va a permitir hacer una relación de 1 a n y de n a 1, teniendo en el centro la tabla de ruptura, ¿sí? Bueno, y después pasamos al diseño físico, que el diseño físico se centra en los detalles de la implementación. Es decir, qué sistema de gestión de bases de datos vamos a utilizar para implementar nuestra base de datos. Bueno, ¿para qué normalizamos? ¿Sí? Bueno, existen tres formas normales, que son las estandarizadas, ¿sí? Que son la primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal, que nos garantizan un diseño libre de redundancias, o lo más libre que se pueda de redundancias e inconsistencias, y esto nos permite reducir las anomalías de los datos como inserción, actualización o eliminación. Esto nos permite mejorar la integridad y la eficiencia, o sea que las consultas puedan ser más eficientes y que se ejecuten a mayor velocidad si si una base de datos está bien diseñada. Nos permite, bueno, que los datos minimizar la redundancia y si minimizamos la redundancia vamos a minimizar la inconsistencia de los datos. Entonces, ¿cuáles son los problemas con los datos no normalizados? La redundancia de datos desperdicia espacio de almacenamiento. Las anomalías de actualización crean inconsistencias, o sea, datos que se actualicen en un lugar, pero no en otro. O sea, que no, si aparecen más de una vez, que actualice en un lugar y no en otro. Las anomalías de inserción impiden el almacenamiento de ciertos datos y las anomalías de eliminación causan la pérdida involuntaria de datos. Los beneficios de los datos normalizados: se almacenan de forma más eficiente, la estructura de los datos es más flexible, la integridad de los datos se conserva mejor y las consultas pueden ser más intuitivas y eficientes. E incluso permite la escalabilidad, que la base de datos pueda crecer sin inconvenientes. Bueno, ¿qué nos dice la primera forma normal? La primera forma normal indica que cada tabla debe tener una clave primaria. Para esto tenemos que identificar el concepto de dependencia funcional. El concepto de dependencia funcional hace referencia a que en todas las tablas vamos a tener un atributo o conjunto de atributos que permitan identificar unívocamente una fila dentro del conjunto de filas, y va a haber un conjunto de datos, que son los datos no clave, que van a depender funcionalmente de esa clave primaria. Esa clave primaria nos permite determinar el resto de los datos. Por ejemplo, una clave primaria legajo nos permite determinar el apellido, el nombre, el DNI de un determinado estudiante. Entonces, apellido, nombre y DNI dependen funcionalmente del legajo, que es la que elegí como clave primaria, ¿sí? Entonces, cada tabla debe tener una clave primaria. Cada columna debe contener valores atómicos, o sea que son indivisibles. Acá es importante detectar cuando nosotros hablamos de atributos compuestos. Esos atributos compuestos que podemos desglosar en atributos más simples, lo tenemos que hacer. Tenemos que desglosar un atributo compuesto en atributos más simples para que nos queden indivisibles. Por otro lado, si tenemos atributos multivaluados, los tenemos que convertir en monovaluados. Digamos, tenemos que tenemos que dejar a cada columna con datos atómicos, ¿sí? Ya lo vamos a ver con un ejemplo para que sea más sencillo. Bueno, y en esta primera instancia, todos los atributos de una misma columna
todos los datos de una misma columna o atributo deben tener el mismo tipo de información, deben ser homogéneos. Ejemplo de primera forma normal. Una tabla clientes con varios números de teléfono. Número de teléfono sería un atributo multivaluado, ¿sí? Y componentes de dirección repetidos. Entonces, los datos, después de aplicar la primera forma normal, los datos son reestructurados con un teléfono por registro en una tabla separada, con valores atómicos para todos los campos. O sea, ¿qué hacemos? Si tenemos, bueno, eso lo vamos a ver después con un ejemplito, pero por ejemplo, si tenemos una tabla clientes donde tenemos muchos números de teléfono, para ese determinado cliente, ¿qué hacemos? En otra tabla almacenamos esos números de teléfono, cada uno en un renglón diferente. Y para hacer la relación con la tabla principal, vamos a necesitar el dato correspondiente a la clave primaria de la tabla principal. Entonces, nos llevaríamos a otra tabla el ID de cliente y pondríamos en cada renglón diferente el teléfono, ¿sí? Después nos correspondería identificar una clave para la tabla de teléfonos. La segunda forma normal, para que un esquema se encuentre en segunda forma normal, ya debe satisfacer la primera forma normal. Y todos los atributos que no son clave y no forman parte de la clave principal, deben depender de la clave principal en forma completa y no parcialmente. Es particularmente importante cuando se trata de claves compuestas. No tiene que haber dependencias parciales, es decir, bueno, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, antes de la segunda forma normal, una tabla Student Course, donde Student Name depende solo de Student ID. O sea, acá tendríamos una clave primaria que estaría compuesta por el ID de estudiante y el ID de curso. Y además, como dato no clave, tenemos el nombre del estudiante. Si tenemos esta clave principal que es compuesta y tenemos como dato no clave el nombre del estudiante, nos damos cuenta de que el nombre del estudiante no depende del ID de estudiante y el ID del curso. En realidad depende parcialmente de esa clave, depende del ID de estudiante, ¿sí? O sea, depende de la clave compuesta, pero depende también de un subconjunto de esa clave. Entonces, si depende del Student ID, ¿qué tengo que hacer? Tengo que separar el Student ID y el Student Name en otra tabla, ¿sí? Y en la tabla donde hacemos la relación, no colocar el nombre del estudiante porque depende del Student ID solamente. Entonces, después de aplicar la segunda forma normal, los atributos del estudiante se movieron a una tabla Student separada, esto que decíamos recién. Tenemos la tabla Enrollment manteniendo solo los atributos totalmente dependientes de la clave primaria. ¿Cuál podría ser un atributo dependiente de la clave principal compuesta? Podría ser el estado del alumno en ese curso, ¿sí? El estado de, por ejemplo, si un alumno se encuentra regular, libre, promovido, va a depender no solo del ID del estudiante, sino de a qué curso nos referimos. Entonces, el conjunto del ID del estudiante y el ID del curso nos permiten determinar qué estado tiene ese alumno en ese curso. Bueno, la tercera forma normal, para que una base de datos esté en tercera forma normal, debe estar en segunda forma normal, debe satisfacer los requisitos anteriores y, bueno, y no debe haber dependencias transitivas entre atributos no clave. Es decir, que haya atributos no clave que dependan de otros atributos no clave. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos la tabla clientes, donde el código postal determina la ciudad y la provincia, creando una dependencia transitiva no relacionada directamente con la clave principal. O sea,
Si tenemos una tabla donde tenemos, por ejemplo, podemos tener el ID de estudiante, tenemos, bueno, el ejemplo que estábamos tomando recién. Tenemos apellido, nombre del estudiante, tenemos el ID de la localidad donde vive ese estudiante y tenemos el nombre de la localidad donde vive ese estudiante. Nos damos cuenta de que el nombre de la localidad depende funcionalmente del atributo ID localidad, ¿sí? O sea que ahí encuentro una dependencia transitiva. Depende de la clave principal, pero también depende de otra columna que no forma parte de la clave principal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar esa dependencia transitiva y separar en otra tabla el ID de localidad con el nombre de la localidad. Y después dejamos en la tabla de estudiantes, por ejemplo, el ID de estudiante, apellido, nombre e ID de localidad. Y en otra tabla aparte, como dijimos, el ID de localidad y el nombre. Bueno, lo que hablábamos antes, los beneficios de la normalización es la integridad de los datos, la eficiencia de la actualización, optimización del almacenamiento y flexibilidad de las consultas. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que la normalización tiene su lado B, que más tablas significan más uniones, más joins en consultas complejas. Las operaciones de unión pueden ser computacionalmente costosas y algunas aplicaciones con muchas lecturas pueden beneficiarse de una desnormalización estratégica, o sea, una desnormalización a conciencia. Cuando decidimos violar una de las formas normales buscando otros beneficios. Caso práctico de normalización, tabla no normalizada, pedidos de clientes. Entonces acá identificamos, por ejemplo, que del pedido, que sería la clave principal, se repite, con lo cual no nos permite identificar unívocamente un registro de esta tabla, con lo cual tenemos que dejar la tabla de clientes con una clave principal que cumpla este rol, y nos fijamos que esto se hizo así porque el ID del producto es lo que cambia. O sea, se mantiene el nombre, el correo y el teléfono. Estos datos son dependientes funcionalmente del ID del pedido, pero el ID del producto no, ¿sí? Bien, lo mismo sucede con el nombre del producto, la categoría, el precio y la cantidad. Entonces tendríamos que llevarnos a una tabla el ID del pedido, el nombre, el correo, el teléfono, y en otra tabla ir poniendo el ID del pedido e ID del producto, ¿sí? ID del pedido e ID del producto es lo que nos va a permitir hacer la relación, ¿sí? Después vamos a ver, digamos, esto para pasar a una primera forma normal. Nos quedaría una tabla de pedidos donde tenemos el ID del pedido, el nombre del cliente, perdón, una tabla donde tenemos el ID del cliente, el nombre del cliente, el correo electrónico y el teléfono. En otra tabla, el ID del cliente con el ID del pedido, ¿sí? Bien. ¿Hay algún otro dato más que dependa? Bueno, vamos a ver cómo se resolvería. Después tendríamos otra tabla de productos con el ID del producto, el nombre del producto, la categoría, el precio, ¿sí? Y después con el ID del pedido e ID del producto, de eso dependería funcionalmente la cantidad. Vamos a ver cómo lo desglosaríamos. Lo desglosaríamos en una tabla clientes, dijimos donde tenemos el ID del cliente, el nombre, el mail y el teléfono, una tabla de pedidos donde tenemos el order ID, el customer ID, o sea, el ID del cliente, el ID del pedido y la fecha, y tendríamos la tabla productos como el ID del producto, el nombre del producto, la categoría y el precio, y la tabla de detalles de pedido, donde tendríamos el ID del pedido, el ID del producto y la cantidad. A veces también se puede querer colocar el precio porque sabemos que los precios pueden cambiar a lo largo del tiempo, entonces si queremos guardar el precio con el que se realizó
determinada venta, lo podríamos guardar en esta tabla de detalle pedido. Entonces, esta tabla, ¿sí? Que estaba no normalizada porque vemos que tiene datos que no son atómicos. También vemos que en esta tabla habría dependencias transitivas, porque, por ejemplo, el nombre del producto depende del líder del producto, el nombre de la categoría depende del líder del producto, el precio depende del líder del producto. Entonces nos damos cuenta de que tenemos que hacer una tabla productos, pero también nos tenemos que dar cuenta que tenemos que mantener el ID del pedido y con el ID del cliente para establecer la relación entre pedidos y clientes y después la relación entre pedidos y productos, estableciendo también el ID del pedido, el ID del producto y la cantidad. Espero que haya quedado claro porque acá no tenemos la estructura de la tabla, de las tablas con las relaciones. Acá nos dice, por ejemplo, bueno, cuáles son los que actúan de clave primaria, todos los que dicen primary key, y acá tenemos la relación de la tabla pedidos con la tabla clientes, y tenemos acá la relación de la tabla productos con la tabla pedidos, ¿sí? A través de los foreign key. Bueno, ejercicio práctico. Acá tenemos un ID con un nombre, un teléfono 1, teléfono 2, ciudad y provincia. Entonces nos damos cuenta que si queremos convertir a primera forma normal, tenemos que llevarnos el ID, ¿sí? Con los teléfonos, ¿sí? Y dejamos ID, nombre, ciudad y provincia. Después nos damos cuenta de que existen dependencias transitivas entre ciudad y provincia. Entonces, eso ya aplicando la tercera forma normal. Entonces, nos quedaría el ID con el nombre y la ciudad, y en otra tabla la relación entre ciudad y provincia, que son las que tienen una dependencia funcional transitiva. Conclusiones clave: el proceso de diseño importa, tenemos que seguir el enfoque conceptual, lógico y físico. Los beneficios de la normalización son los que planteamos antes, ¿sí? Y que el equilibrio es clave. Hay veces que es necesario sacrificar alguna forma normal estratégicamente para por ejemplo, limitar la cantidad de joins y que sea más eficiente la consulta. O sea, hacer una desnormalización a conciencia. Espero que haya sido claro. Voy a cerrar acá este apunte. Vemos que en esta práctica nos pide aplicar un proceso de normalización paso a paso, documentando cada etapa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar que si hay atributos no atómicos y convertirlos en atómicos, ya sea porque son compuestos o porque son multivaluados, ¿sí? Tenemos que lograr que cada tabla que planteamos tenga su clave principal. En segunda instancia, lo que tenemos que hacer es, sobre todo cuando generamos una clave compuesta por más de una columna, verificar que los atributos que no forman parte de la clave dependan funcionalmente de la clave principal completa y no parte de esa clave, como habíamos visto el caso de estudiante y curso, ¿sí? Que, por ejemplo, el atributo nombre de estudiante no dependa del ID de estudiante únicamente. Entonces, en ese caso lo llevamos a otra tabla. Y después que no existan dependencias transitivas entre atributos que no son clave. La segunda forma normal de hacer referencia a que ningún atributo no clave dependa parcialmente de la clave principal compuesta, y la tercera forma normal es que atributos no clave dependan funcionalmente entre sí. Bueno, entonces se pide analizar las tablas propuestas, bueno, de ventas de la librería, ¿sí? Analizar la segunda forma normal, la tercera forma normal, y lo que se pide es me parece que es el diagrama entidad-relación, no, 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 el diagrama entidad-relación,
Acá no, perdón, me confundí con la actividad 3. Acá, ¿por qué se violan particularmente cada una de las formas normales? ¿Y cómo se corregiría? ¿Sí? Esa es la parte correspondiente a esta semana. La semana que viene va a haber otra actividad porque la unidad fue desglosada en 2 semanas por el nivel de complejidad. ¿Sí? Entonces está desglosada en actividad para la semana 1 y actividad para la semana 2. Esta semana se requiere lo correspondiente a la semana 1. Bueno, cualquier duda, como siempre, estoy a disposición. Dejo de compartir y dejo de grabar. Bueno, muchas gracias.